La voz de la raza. El siguiente programa y los temas tratados en él son responsabilidad de su realizador. El informativo de Laboratorio Soluna. Mensajes, consejos y entretenimiento de la mano de la ciencia moderna y el saber popular. El informativo de Laboratorio Soluna. Dirige el doctor Jorge Holguín. A las 9 de la noche damos inicio al informativo del Laboratorio de Soluna, aquí en La Voz de la Raza 1200 de la M. Informativo de la salud integrativa. Muchos profesionales de la salud asisten a este programa con diferentes posturas, lo cual lo convierte pues en un magazine de salud. Mi nombre es Jorge Holguín Marillo, soy el director del Laboratorio Soluna y también de espacio de difusión de medicina integrativa, Control Master Wilson Restrepo Cano. El día de hoy, en lo anunciado la noche anterior, los doctores Edier Velázquez, el doctor Juan Manuel Ruiz, ellos son médicos de la Universidad de Antioquia, atienden en el consultorio 307, edificio San Ignacio, diagonal a la iglesia del Parque de Bello, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Tienen un contacto para que lo vayan apuntando cuando bien consideran ustedes que pueden llegar a necesitar una consulta, una orientación sobre un tema en especial. No solamente la consulta, sino que con ellos certificados médicos, control prenatal, muchos certificados que se hacen luego avalar en notaría o que lo necesitan para algunos trámites. Tiene muchas orientaciones, pero sé que el doctor Edier se ha especializado mucho en la parte del sistema cardiovascular y son expertos en control de peso corporal, pues con fines de salud, pues que obviamente va también ayudando a la parte de la autoestima, eso también es importante. El teléfono es 319-588-0145. Repito, 319-588-0145. Se ha anunciado anoche un tema, la infección urinaria, así para tener muy en cuenta, y yo creo que cuando uno tiene información acerca de una enfermedad, puede tener más herramientas para prevenirla, puede tener motivación y ver la importancia de prevenirla, y cuando le presente la oportunidad de hacer profilaxis, entonces la va a hacer a conciencia, es el sentido pues del programa. Doctor Edier, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Holguín, y buenas noches a nuestros radioescuchas. Aquí, como siempre, los viernes hemos quedado en brindar educación sobre las enfermedades, digamos, más comunes o cualquier tipo de enfermedad que la persona sepa, de modo que la persona sepa en su médico que él está tratando, porque la persona puede tener una enfermedad, se la trata y no sabe en qué consiste la enfermedad. Entonces nuestra misión es esa, educar a la persona respecto a las enfermedades que padecen y puedan entender un poco más qué es lo que se le está tratando y de pronto saber cómo prevenir, qué causas pueden haber, qué tratamientos pueden haber, y nosotros le brindamos opciones de tratamiento y seguimiento para esas enfermedades, obviamente. Los invitamos a que consulten y pueden solicitar sus citas en el 319-588-0145.
319-588-0145. Muy buena memoria el doctor Edier, no es lo que usted decía, que sobre conocer sobre una enfermedad, da herramientas para que el paciente participe más en el proceso terapéutico. Está cambiando el paradigma, donde el médico es el encargado de la salud del paciente. Ahora ya el paciente debe enterarse de qué es lo que tiene, qué tratamiento, qué medicamentos le van a orientar, y de esta manera él empieza a participar más activamente en el proceso terapéutico. Doctor Juan Manuel, muy buenas noches. Juan Miguel. Doctor Juan Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Holguín, y a todos los oyentes. Bueno, sí, estamos en probablemente el mejor punto de Bello, en pleno parque principal, ahí encima de Drogas La Rebaja y de Frisbee. Es muy fácil acceder, unas escalitas. Todo ahí. Sí, no es para que los pacientes se antojen, pero bueno, luego de ir a Frisbee pueden subir al consultorio. Pues de pronto va sin desayunar. Sí, es muy buen punto ahí en Bello. Y otros de los tratamientos que ofrecemos, pues muy interesantes, son, como le habíamos hablado la otra vez, el tratamiento de acné. Nosotros podemos dar un tratamiento muy avanzado que de pronto en la EPS no se lo pueden brindar por las distintas trabas que hay. Y también ofrecemos tratamientos interesantes para la alopecia, ciertos tipos de alopecia. Tenemos productos especiales que les podemos ofrecer, entre otros muchos servicios. Claro. Se había pues anunciado el tema de la infección urinaria, de eso es un tema muy general, y digamos un concepto espaciado sobre la infección urinaria. La mayoría de las personas entienden lo general, pero ya desglosar el tema sería lo que se pretende el día de hoy. ¿Qué es realmente la infección urinaria? La infección urinaria que está en boca de todo el mundo, como muchos de los temas que tratamos aquí. Muchas personas se autodiagnostican, dicen tengo infección urinaria, muchas veces durante el año. A veces tienen razón, otras veces no. ¿Por qué? Porque las patologías de órganos abdominales pueden ser muy similares todas, aunque la infección urinaria de pronto tiene unos síntomas que la persona puede decir tengo infección urinaria, y a veces en un gran porcentaje coinciden, otras veces no. La infección urinaria es una colonización por bacterias del tracto urinario que va desde la uretra, la vejiga, los uréteres, los riñones, la próstata, pero que cause sintomatología. Tiene que ser una colonización por bacterias con sintomatología, porque nos encontramos, las personas se habrán podido dar cuenta que muchas veces hacen un examen de orina, un citoquímico de orina, un urocultivo, y sale con bacterias. Entonces se van para la EPS, donde es un médico, y le dicen, vaya, tráteme la infección. Y entonces se encuentran con que el médico le dice, no le voy a tratar nada, porque si no siente nada, es normal. Entonces, pero ¿cómo que es normal si tengo bacterias? Bueno, entonces resulta que, contrario a como se ha pensado, como se pensaba antes, la orina no es estéril. Y es tan así que se pueden encontrar hasta 50 a 500 especies de bacterias en la orina. Conviven con nosotros. Entonces, ya no es raro que la orina no es estéril. Ya es muy bien conocido por los médicos desde hace pues ya muchos años. Y la orina tiene bacterias. Entonces no esperemos que cuando salga un citoquímico de orina salga sin bacterias. No. Realmente el citoquímico de orina se manda en otras situaciones y a veces se encuentran bacterias, pero no indican pues ningún problema. Estas infecciones principalmente las vamos a escuchar en las mujeres. ¿Por qué en las mujeres? En las mujeres, debido a la conformación anatómica de los órganos genitales, se cree pues que esto favorece más como el ascenso de bacterias por la vía urinaria desde la vagina, los hábitos de higiene, el exceso de higiene, la falta de higiene, las relaciones sexuales. Mientras que en el hombre, digamos que la uretra está más alejada de las bacterias como para que asciendan por la uretra.
Entonces una de las razones es esta. Otra razón también es que las mujeres cuando entran a la menopausia, la resequedad vaginal, se pierden muchas bacterias que son benéficas para prevenir la colonización por otras bacterias. Entonces en mujeres posmenopáusicas también se da más la infección urinaria. Entonces se puede decir que las infecciones urinarias de un 50 a un 60% de las mujeres presentan al menos un episodio de infección urinaria en la vida. Y se ve un pico entre los 14 y 24 años asociado más con las relaciones sexuales. Mientras que en los hombres jóvenes se encuentra que hay una infección urinaria, digamos, de un 2 a un 4%. Cuando los hombres empiezan a aumentar en edad, después de los 45 años se puede subir hasta un 10%, pero más de ahí no es. Entonces ahí vemos ya pues la diferencia de porcentaje entre hombres y mujeres. Entonces digamos que las mujeres, más de la mitad van a tener en toda su vida. Los hombres no, los hombres máximo hasta un 10% después de los 45 años. En Estados Unidos hasta el 15% de las consultas que requieren antibiótico son por causa de infecciones urinarias. Es una cantidad muy alta. Entre todas las infecciones que hay, un 15% son las infecciones urinarias. Pero por ser Estados Unidos o porque allá es donde hacen los estudios. Sí, aquí no. es que ya los estudios lo hacen es en Estados Unidos, en América del Norte, en Europa, son como las partes donde más realizan estudios, porque es donde está como el dinero y la forma de hacer estos estudios a largo plazo, porque esos estudios demoran muchos años. Ya tienen más dinero. Entonces tienen allá más presupuesto para hacer Pero estos están estudios largos. Aquí diciendo- también los hacen, pero la información siempre en medicina está en Estados Unidos. Es como donde se encuentran las cifras más confiables. Pero que este año que le dice que le ha afectado un poquito el bolsillo. Claro. Oiga, increíble, ¿cierto? La economía muy afectada en todo el mundo. Pero ya China está como recuperando, ¿no? Ellos van como, Esos son como ya los más van como platudos. adelante, Es ya ellos que empezaron y... ya va a ser la primera potencia. Está consolidándose. Es correcto. Bueno, y el doctor entonces, sí. Sí, no, y entonces eso, entonces me da 7 millones de consultas al año. Puede afectar a cualquier persona, cualquier edad, cualquier género. No tiene discriminación. Pero en la edad entonces de mujeres. Sí, eso como dije, las mujeres tienen un pico en las De 14 a 24. 14 a 24 tienen un pico por las relaciones sexuales. Pero en general las mujeres van a tener 50-60% de las mujeres van a tener un episodio al menos en su vida. Cuando estas infecciones ocurren, lo interesante es que entonces dirá la persona que está escuchando, pero a mí me dio una infección urinaria y se me quitó. Sí, resulta que una de cada 4 infecciones urinarias, afortunadamente para esas personas, para ese uno, se resuelven espontáneamente sin requerir antibióticos. Los otros 3 de esos 4 entonces van a requerir un tratamiento antibiótico. Y a veces de esos que requieren tratamiento antibiótico y que no se les da tratamiento, estas son las causas de ingreso a UCI en un 7% por bacteremias y sepsis de origen urinario. Entonces, de los que ingresan a UCI por sepsis, un 7% vienen de infecciones urinarias que no se trataron ni se complicaron. Entonces, por eso hay que ponerle mucho cuidado a estas infecciones urinarias, porque si bien algunas se resuelven, otras no se resuelven, y de las que no se resuelven, algunos terminan complicados, hospitalizados en una UCI. Una de las preocupaciones más grandes es cuando la infección urinaria se expande a nivel renal, y las infecciones renales y pasa a la delicadas. sangre, llega a la sangre, entonces ya dan las famosas sepsis. Bueno, no, usted está hablando pues de la infección urinaria, pero usted sabe que una de las orientaciones del informativo Laboratorio Soluna es hacer un poquito de didáctica, de un poquito de información académica sencilla, como ubiquémonos en el mapa, qué es lo que conforma el sistema urinario, o sea, qué es, o sea, cuáles órganos y cuál es la función que cumple en el cuerpo. Así es. Hablemos primero de la función. ¿Para qué sirve el aparato urinario?
Primeramente para excreción. ¿Qué es excreción? Recordábamos que cuando se produce el intercambio de nutrientes a nivel de los órganos, pues las células de los órganos digamos que secretan unas sustancias tóxicas de las que el cuerpo se tiene que deshacer. Sustancias que si permanecieran en el cuerpo serían nocivas, que llegarían al cerebro y podrían matarnos. ¿Qué hace entonces el sistema urinario? Botarla por vía renal. No es la única forma en la que se botan sustancias tóxicas, también está la intestinal, la respiratoria, la piel, etcétera, pero el riñón se encarga de una parte muy importante. También tiene que ver con la regulación de las sales y el agua, es decir, el riñón tiene unos sensores que pueden detectar si la sangre está demasiado salada, lo cual sería muy nocivo, o si está demasiado aguada. Entonces, tiene la capacidad de retener sales o de retener agua, o de botar sales o agua cuando fuera necesario. El riñón filtra alrededor de 180 litros de líquido al día, de los cuales botará alrededor de 1,5 litros diarios. El resto se reabsorberá en la sangre y seguirá filtrándose. Otra de las funciones importantes es la función hormonal. Los riñones, como contábamos en algún programa, están involucrados en este ciclo de la hipertensión, secretando la sustancia renina, la cual regulará entonces la constricción de los vasos sanguíneos. Y también, por ponerles un ejemplo, está esta sustancia en el tema de anemia, no sé si recuerdan que hablábamos de esta hormona, la eritropoyetina, que es precursora de que el cuerpo fabrique la hemoglobina. Esas son algunas de las funciones del aparato urinario. Ahora entonces, ¿cuáles son los órganos que lo involucran? En primer lugar hablábamos de esos riñones, que esos órganos en forma de frijol, que todos alguna vez habremos visto algún riñón, que tienen aproximadamente 12 centímetros de largo, 6 de ancho y 4 de profundos, y que estos riñones pues entonces tienen una arteria a la que va a llegar esa sangre, a través de la cual llega esa sangre para filtrar, y una vena a través de la cual va a devolver la sangre. Pero también tienen esos riñones una salida que es el ureter, a través de la cual van a botar la orina, es decir, el líquido que hay que botar. Sí, todos estos son tubitos, y los riñones se ubican aproximadamente entre la primera vértebra dorsal y las primeras 3 lumbares, y está retroperitoneal, es decir, que está, digamos, en la parte trasera del abdomen. Que se confunde mucho con el dolor a nivel de la columna vertebral. Eso es correcto. Lo que pasa es que están más altos de lo que la gente por lo general lo piensa. Están, digamos, ubicados justo abajo de donde acaba la costilla. Que muchas veces la gente se manda la mano muy abajo, casi empezando pues la cadera, diciendo que me duelen los riñones. No, es un poquito más arriba, ahí donde están aproximadamente al final de las costillas. Entonces, estos tubitos que se llaman ureteres, que son por los que se va a botar la orina, tienen unos 30 centímetros de largo. Cada riñón tiene un ureter. Y estos ureteres, esta tubería tiene 3 estrecheces. La primera saliendo del riñón, la segunda estrechez más o menos a la mitad, y la tercera estrechez llegando a la vejiga. Esto tiene unas implicaciones que de pronto ahorita las hablamos. Y estos tubitos entonces van a llegar a lo que se llama la vejiga, la cual es una bolsa que puede acumular una buena cantidad de líquido, hasta unos 500 centímetros de orina aproximadamente. Y luego esta vejiga, que va a acumular pues el líquido que sea necesario, va a terminar en otra tubería que se llama uretra. Como lo explicaba el doctor Edier, la uretra en las mujeres es más corta, por obvias razones que no voy a explicar, y eso le confiere una, digamos, debilidad a las mujeres. Pero el hombre tiene otra debilidad diferente, que se llama próstata, que está, digamos, atrás de la vejiga, por la cual, digamos que la uretra atraviesa también,
y cuando está agrandada en las edades de la senectud, o sea, el hombre se pone mayor, entonces ese agrandamiento de la próstata hace una compresión extrínseca de la uretra, por eso a los hombres mayores les dan pues los síntomas del prostatismo. Entonces que levantarse a orinar varias veces en la noche. Así es. Entonces esta estrechez le va a conferir también un mayor riesgo de sufrir infecciones urinarias, aunque no da en tanta medida como en las mujeres, pero es un factor importante a considerar. Sin duda que la uretra corta de las mujeres es mayor debilidad que esa próstata de los hombres, pero también los hombres tenemos nuestra debilidad. Entonces, resumiendo, pues los riñones, la uretra, la vejiga y los ureteres son estos órganos que filtran toda esa sangre, que nos van a ayudar a excretar esas sustancias nocivas en forma de orina, que además entonces nos van a regular lo que es el balance de líquidos, de sales, y que va a tener funciones hormonales y que todos debemos conocer. Muy bien, ya conociendo pues el mapa del ¿qué? Aparato excretor, ¿cierto? Así es. El doctor ayer ahorita estaba hablando que hay una serie de síntomas, pues lo tocó así general, pero verdaderamente así más completo. ¿Cuáles son los síntomas? Me llamó la atención de que no siempre que hay síntomas debe haber un tratamiento con antibióticos, que es un error. De pronto, digamos, alguien tiene una infección urinaria, le hicieron un tratamiento con antibiótico, empieza a presentar algunos pequeños síntomas y repite el tratamiento cuando de pronto no lo necesitaba. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, en este caso con la sintomatología no se trata cuando hay bacterias, que se llama bacteriuria, y no hay síntomas. Entonces las personas, como decía ahorita, pueden tener un examen de orina, un urocultivo incluso, un citoquímico de orina, y tiene bacterias y no tiene síntomas, no se trata. Excepto en las mujeres embarazadas, en personas que van a ser sometidas a procedimientos urológicos, una cistoscopia, una cirugía prostática. Y cuando se dice que de pronto en los días de haber terminado el tratamiento, de pronto quedan unos síntomas y los tratan, bueno, hay veces quedan síntomas residuales muy leves ya de pronto de la irritación, que sería como lo normal que queda después de haber tenido una inflamación. Pero después del tratamiento es muy efectivo pues que los síntomas desaparezcan. Entonces no se trata, es cuando no hay síntomas. Entonces, cuando vean en la orina no, cuando vean un examen que les llegue a su correo o alguna cosa, que muchas veces la persona tiene el acceso al examen de orina y lo lee y dice bacterias. No se asuste, que no siempre hay que tratarlas. Si no tiene síntomas, casi que con seguridad no hay que tratarlas, excepto las embarazadas, que siempre hay que tratarlas así, las bacterias así no tenga síntomas, y cuando van a procedimientos urológicos. Pero entonces esas personas que requieren tratamiento normalmente tienen que tener un control con el médico, entonces no van a quedar a la deriva con el examen. Pero si tiene además un antibiograma, lo mismo. Si tiene una persona y lo ordenamos, cuando le ordena un urocultivo a una persona, es porque a mí hace pronto un control de una infección, o porque le va a hacer un procedimiento urológico, porque es una materna, una embarazada, hay que tratarla. De resto, uno como médico no tendría por qué ordenarle a una persona un urocultivo si no tiene síntomas. Ahora, uno a veces los ordena cuando hay dudas de que es que si hay una infección o se la ha tratado y sigue con síntomas de infección y no mejora. Entonces de pronto es para ver que uno ya está seguro de que sea infección, pero necesita identificar cuál es la bacteria, porque a veces también ocurre eso. Como la infección urinaria se puede tratar sin exámenes, uno puede decir, tiene síntomas, darle tratamiento inmediatamente sin ningún examen. Pero le da uno el tratamiento y la persona no mejora, y uno está convencido de que hay una infección. Ahí le mandaría uno un urocultivo. Pero normalmente una persona no tiene por qué tener un urocultivo si no hay indicaciones para hacerlo, no hay síntomas, no tendría por qué tener una persona un urocultivo y sin sentir nada. No es como una indicación de realizar este examen. Entonces, esa es como la aclaración. Los síntomas generales. Y los síntomas dependiendo ya pues de la ubicación de la infección. Entonces están las infecciones urinarias bajas, las altas, no complicadas, complicadas, asociadas a catéteres urinarios,
las infecciones recurrentes y la urosepsis, cuando ya se complicó la situación y ya la bacteria pasó a la sangre. Entonces, si tenemos infecciones bajas, tipo cistitis, prostatitis, uretritis, normalmente se va a sentir el ardor al orinar, que es principalmente al final de terminar de orinar. Entonces, inicia orinando sin dolor y cuando termina el último chorrito, el último esfuerzo, es el que más arde. Aunque puede arderle en cualquier momento, pero normalmente arde más al final de la micción. En las infecciones urinarias altas, cuando ya pasa más arriba, entonces ya puede alcanzar los riñones, pueden haber abscesos renales, abscesos perirrenales por los lados del riñón, entonces ya hay fiebre, más malestar, más dolor lumbar, ya uno en el examen físico se da cuenta que definitivamente el dolor de la espalda sí viene de los riñones. Cuando hay infecciones no complicadas, cuando van en personas sanas, que no son maternas, que no son personas que van a recibir tratamientos urológicos, pues son personas que tienen sintomatología normalmente leve, le arde, hay mucha orinadera que se llama la poliuria, la disuria que es el ardor, el tenesmo vesical que es la sensación de que orinó y quedó con ganas de orinar más, la urgencia urinaria que es, digamos, le dio ganas de orinar y tiene que orinar ya o si no se orina literalmente. Entonces son como los síntomas de una infección urinaria común. Cuando ya la infección urinaria se complica, se llama complicada, cuando es en maternas, por ejemplo, en personas inmunosuprimidas, en hombres, cuando un hombre le da una infección urinaria, se sabe que es complicada, porque un hombre no tiene por qué darle una infección urinaria, entonces hay que buscar más bien a ver si es que hay cálculos, hay prostatitis, hay hipertrofia prostática, alguna alteración anatómica en las vías urinarias, porque normalmente en los hombres no se espera que hayan infecciones urinarias. Entonces en hombres, en insuficiencia renal, en diabetes, en esas personas cuando dan infecciones son complicadas, dan más severas, dan más molestias, a veces terminan hospitalizados. Cuando es asociado al catéter, hay personas que tienen un catéter puesto, que tienen alguna hipertrofia prostática, le hicieron alguna cirugía, cualquier procedimiento tiene que tener una sonda uretral varios días. Y a veces en esas personas las infecciones son difíciles de determinar, porque de por sí de pronto va a tener el ardor por el catéter ahí introducido, está en la uretra, imagínense, está alojado allí. Entonces, como no está orinando directamente, a veces no se dan cuenta y empiezan con dolor, con fiebre, se empiezan a hinchar de pronto, alteración del estado de conciencia, vómito, náuseas, y no saben bien qué es y resulta que es una infección. Pero a veces en estas personas es difícil detectarlas porque como no están orinando por ellos mismos, entonces no sienten como los síntomas ahí. No sienten la urgencia urinaria, no sienten el ardor al orinar, no sienten las ganas de estar orinando constantemente, porque la orina está saliendo directamente por la sonda. En esas personas los síntomas son más difíciles de identificar, y si son personas ancianas con problemas mentales, problemas neurológicos, problemas ya están postrados en una cama, más difícil aún, porque entonces empieza la persona ya está deteriorada de por sí, y de un momento a otro repentino tiene un deterioro más profundo. Entonces estaba en la cama, estaba postrada y medio comía, medio hablaba de por sí por su enfermedad, y de un momento a otro dice que ya no habla, no responde, no come, la fiebre se le quita, la ve mal, pero no se sabe qué ocurre. A veces en esas personas lo que ocurre es que tienen una infección urinaria, y les da más infección urinaria cuando empiezan a utilizar el pañal. Entonces esas personas con pañales en cama, a veces ocurre eso, y no, como no habla la persona, de pronto tiene una enfermedad cerebrovascular, una demencia, cualquier problema neurológico que le impida como comunicar a los familiares qué es lo que le está causando. Entonces, más difícil aún. Y está la urosepsis, cuando ya esta bacteria se fue directamente a la sangre y termina la persona hospitalizada, y a veces puede terminar en un 7% de esos ingresos a las UCIs. De haber avanzado una infección urinaria. Entonces puede pasar por todos estos estadios, estas etapas, una infección urinaria. Hay personas que tienen infecciones recurrentes que les da 3 veces al año, o
2 en 6 meses. Entonces, si le da 2 veces en 6 meses, se dice que es recurrente, o si le da 3 veces en un año, es recurrente. Les da muy seguido, son casi que candidatos a uno darles un antibiótico por 3 a 6 meses diario para profilaxis. Como profilaxis. Con los efectos que pueden tener los antibióticos a largo plazo, pero entonces es necesario porque una infección urinaria se puede complicar bastante. Entonces, en esas personas cuando tienen infecciones tan frecuentes, más de 3 en un año o 2 en 6 meses, uno va diciendo, bueno, de pronto se va haciendo candidata a darle un antibiótico diario, una dosis baja, por 3 a 6 meses aproximadamente. Entonces, así en resumen es eso: la persona va a sentir poliuria, que es la orinadera; urgencia urinaria, que es la incontinencia, si no fue orinar ya se orinó; fiebre, náuseas, vómito, dolor abdominal, dolor de espalda, dolor suprapúbico, que es ahí la gente donde dice como en el vientre, como en la parte de la vejiga, que es ahí directamente por encima del huesito. Cuando termina el abdomen hay un huesito, ahí está la vejiga ubicada, entonces empieza como el dolor ahí. Dolor bajito, el que llaman pues como las personas. Orina fétida, orina oscura, orina roja, orina a veces espumosa también. Entonces son como algunos de los síntomas que son más comunes, que las personas pueden identificar, y a veces son como tan específicos de la infección urinaria, que a veces el paciente llega donde uno y le dice: no tengo infección urinaria, y resulta que sí la tiene, o a veces no, pero entonces no se pueden automedicar, porque definitivamente el médico es el único que está en capacidad de realizar el diagnóstico. Así la persona diga: vea, fui donde el médico y sí tenía infección urinaria. Pero hay otras causas también que a veces no son infecciones urinarias y se salen tratando lo que no es también común. O sea, uno cuenta, empieza a tratar infecciones que no tienen porque se confiaron de los síntomas y resulta que no era eso. Entonces, no hacer diagnósticos ellos mismos, sino automedicarse. Bueno, muy bien. Una de los conocimientos más importantes para ayudar a motivar la prevención es conocer las causas y los factores de riesgo. Ahí ya conociendo las causas y los factores de riesgo, entonces puede estar mucho más atento y contribuir en la prevención del paciente. Las causas más importantes y los factores de riesgo más importantes de la infección urinaria. Bueno, entonces, una infección puede dar en cualquiera de estos puntos que mencionamos. Las bacterias suelen subir por la uretra, llegando a vejiga, puede llegar, y por los ureteres subir hasta riñones, e incluso luego de infectar los riñones, pueden por la arteria renal también llegar a la sangre, llevando a que hayan bacterias en la sangre, que es bacteremia, y la famosa sepsis, que es esa respuesta inmune exagerada a bacterias en sangre, que eso es muy peligroso. Entonces, todos los factores de riesgo son las condiciones que o bien van a permitir que muchas bacterias suban por la uretra, o bien que el cuerpo sea incapaz de excretar la orina, haciendo que muchas bacterias permanezcan dentro, proliferando, o bien que el sistema inmune sea incapaz de combatir una infección ya establecida. Primer riesgo: ser mujer. Modificable: no, si usted es mujer, ya es mujer. Bueno, a menos que se haga una cirugía, pero eso es otro tema. Sí, ya no es mujer. Sí, eso es tema de otro programa. Entonces, las mujeres tienen esa uretra corta de unos 8 centímetros, factor que de por sí va a favorecer que bacterias lleguen fácilmente a la vejiga. Aquí quiero hacer un pequeño comentario, y es que muchas mujeres jóvenes que tienen ardor para orinar, realmente lo que tienen no es una infección urinaria, sino que es una vaginitis, una infección del flujo. Ahí se complica un poco el diagnóstico, el médico tiene que ser un poco, pues tener una buena sospecha, porque la mujer lo que refiere es flujo. El médico entonces manda un examen de flujo y el problema resulta ser de ahí. Bueno, entonces, otro de los temas es que la persona tenga un sistema inmune bajo, es decir, que las defensas no le estén respondiendo, sea cual sea la causa, una enfermedad crónica como el VIH o el cáncer, o el uso prolongado de esteroides. Cualquier situación que haga que el sistema de las defensas sea bajito es otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo es el acto sexual. Bueno, el acto sexual, por obviedad, favorece que bacterias desconocidas suban por el tracto urinario, ¿cierto?
La menopausia sí, ¿por qué? Porque en especial la vagina, ¿cierto?, tiene unos microorganismos que son benéficos y que conviven en armonía. Entonces hay un buen balance entre hongos, entre bacterias y entre bacilos, que la menopausia lo altera un poco. Entonces esta alteración de ese pH normal que se tenía en la juventud hace que haya más proliferación bacteriana. Otro tema podrían ser las anomalías estructurales. Personas que de pronto tienen un riñón nada más en vez de dos, que nunca se dieron cuenta y bueno, por esas infecciones recurrentes se le diagnosticó, o personas que tienen estrecheces anormales en los ureteres de manera congénita. Entonces, ¿esto qué hace? Favorecer que orina quede remansada. Y al estar remansada más tiempo del debido la orina, lo que hace es que proliferan más las bacterias que debieron haber sido botadas. La estructura de la vagina. Bueno, mujeres que de pronto tienen Perdón, de la vejiga. Sí, por ejemplo, estrecheces a nivel de la salida de la uretra. Pero la conformación misma de la vejiga. Es raro que no haya... es simétrica, sino que, digamos... Es raro ver anomalías estructurales en la vejiga propiamente dicha, sino más bien estrecheces a nivel de ureteres y de uretra. O funcionales también, que la vejiga realmente no responde al sistema nervioso, entonces es un músculo que tiene que contraerse, pero no responde a las contracciones, entonces la orina se queda allí remansada, pero es más funcional. Es lo que se llama vejiga neurogénica, y es que la vejiga, por un digamos una mala inervación, una mala conducción eléctrica, no es capaz de vaciar del todo. Que ese es otro de los temas, efectivamente, la vejiga neurogénica. ¿Por qué puede pasar esto? Bien puede ser congénito, o bien puede ser secuela de algún accidente, un trauma neurológico. Pero las anomalías estructurales se ven más, digamos, en riñones y en la tubería, digamos. Otro factor importante, entonces, serían las obstrucciones, que en el hombre decíamos que la próstata crecida, por ponerles un ejemplo, también causa remansamiento de orina porque presiona la uretra. Y las personas pues que han sido sometidas a catéteres y a procedimientos, por obvias razones se favorece entrada de microorganismos a la uretra. De todo esto, entonces, ¿qué puede hacer la gente para prevenir? ¿Cuáles de estos factores serían modificables? Las personas deben tomar mucha agua, 6 a 8 vasos de agua diarios. ¿Para qué? Para favorecer que esta maquinaria urinaria funcione a cabalidad, filtrando gran cantidad de líquido y barriendo bacterias. Otro de los consejos que le damos a los pacientes es que tomen el famoso jugo de arándano, cranberry. No se sabe bien por qué, pero parece ser un antiséptico urinario. Es decir, que el arándano como que limpia esta tubería y favorece... El colorante natural que tienen las antocianinas, un antioxidante. Sí, pareciera que esto sea un antiséptico urinario que favoreciera pues estas infecciones repetitivas mejoren. Otro factor es la higiene. Aquí podemos... que el doctor Redier ahorita dijo que el exceso de higiene. Sí, ¿qué pasa acá? Que ahí lo que hacen las mujeres es cambiar el pH vaginal. Entonces, mujeres, por ejemplo, que se hacen duchas excesivas internas, o que se aplican talcos, o que se aplican tal o cual producto, lo que hacen es cambiar ese ambiente amigable que normalmente hay allí, favoreciendo el crecimiento de bacterias. Digamos que los hongos controlan el sobrecrecimiento de bacterias. Entonces la mujer hace estos lavados excesivos, mata todos los hongos. Bueno, las bacterias felices proliferan ahí y suben por la uretra. Entonces le aconsejamos a las mujeres, tanto exceso de higiene como ausencia absoluta son nocivos. ¿Y en qué cosas las mujeres tienen mala higiene? Pues de pronto en la limpieza, cuando van a defecar, recuerde, debe ser de adelante para atrás y no de atrás para adelante. Y algunos actos sexuales que también pueden ser nocivos, en los que se llevan partículas de materia fecal hacia la parte vaginal. No voy a ahondar mucho en eso, pero ya sabrán, pueden ser nocivos también. Otra cosa importante es
vaciar la vejiga luego de relaciones sexuales y cuando hayan muchas ganas de orinar no aguantárselas. Hay personas que, digamos, por su trabajo no se les permite orinar lo seguidamente que se debe. O les da pena durante una reunión. Así es, o les da... Pedir el baño prestado. O que el baño del trabajo es asqueroso y las mujeres... Hay muchas mujeres que son un poco... Es que yo mejor me aguanto y no entro. Mujeres que son un poco remilgadas, o los transportadores, pues, conductores de tractomula. Pues condiciones que hacen que la persona no pueda orinar. Esto es nocivo. No es bueno aguantarse las ganas de orinar porque la orina queda remansada, permitiendo esta sobreexpresión de las bacterias. Bueno, antes de seguir hablando del tema de la infección urinaria, recordar que esta noche nos visitan los médicos que atienden en el municipio de Bello, el Parque de Bello, una zona que ya se está volviendo muy peatonal, la parte del centro. Ellos atienden en el edificio San Ignacio, ahí seguida encima de la droga La Rebaja, es como la dirección ahí más fácil, y entra por una rampa, droga La Rebaja, luego unas escalitas descansadas, consultorio 307. Teléfono, el celular único, teléfono 319-588-0145. Repetimos, 319-588-0145. Bueno, ya no, a esta hora ya nos estamos preguntando otras cosas. ¿Qué es lo que se busca en un examen físico? Ya, pues claro que generalmente todo esto lo hacía el médico y él tenía su manera de hacerlo. Ahorita se piensa que las personas entiendan, o sea, qué es lo que se les va a hacer en un examen físico, en qué consiste y cuando lo hace el médico, qué es lo que está investigando. Bueno, primero que todo, cuando el paciente, ya lo he dicho en ocasiones anteriores, hay que ver la actitud del paciente, hay que buscar sus facies, o sea, la cara que tiene el paciente. En este caso, si es una facie álgica, o sea, cara de dolor, es muy indicativa, ¿no? Dice, bueno, tiene mucho dolor, podrá ser otra cosa más que una simple infección urinaria. Preguntar sobre todo la sintomatología del paciente, que es tener, no es que me ardió, me arde y ya, listo, infección urinaria. No, hay que preguntar si hay náuseas, vómito, fiebre, malestar general, desde hace cuántos días viene con esos síntomas, si se le quitan y vuelven y le empiezan, si ha sido varias veces en el año, si ha tomado tratamientos, si se ha tomado antibióticos deliberadamente, autorrecetados, que muchas veces los antibióticos, cuando los toman y no son indicados, favorecen que den muchas infecciones, entre eso infección urinaria. Entonces, personas que les da una gripa y van y se compran un antibiótico y lo toman, cada que le da una gripa, cada que le da un virus, cada que siente que le da una diarrea, va y compra antibiótico. Esto favorece que puedan dar infecciones, ¿tipo qué? Urinarias, que está matando la flora benéfica que debe tener y le dan infecciones. Entonces, por eso no los antibióticos se deben utilizar de esa manera. Si hay deterioro de su estado general, lo que decía ahorita, la persona, de pronto una persona encamada que ya por sí ya está enferma y ven que está deteriorándose más, hay que mirar qué es la infección urinaria. Es una de las causas de deterioro en estas personas que de por sí ya vienen deterioradas. ¿Qué significa la fiebre? La fiebre, ¿qué significa? Significa que el organismo está respondiendo a un agente externo, está luchando, está intentando combatirlo. En este caso, cuando hablamos de infección urinaria, quiere decir que hay una infección y que hay una infección fuerte. Una infección urinaria normalmente no tendría por qué dar fiebre. Una infección urinaria baja, no complicada. Cuando la infección urinaria empieza a subir ya, ureteres, riñón, cuando ya fue a la sangre, ya empieza ya a dar más fiebre. Una infección urinaria muy simple no tendría por qué dar, entonces hay que preguntar muy bien, hay que ahondar en este tema de la fiebre. A propósito, yo hago un paréntesis, ¿por qué ahorita ya casi se están usando menos los termómetros? ¿Por qué están utilizando menos? Ya los quitaron. Ah, los de mercurio.
No, no, COVID, la COVID. toma del COVID que Ah, pero es que yo igual veo que esa... Ah, sí, ya tomaron pero desde el ministerio dijeron ya que no. pero como para Ah, sí, sí. Pues desde el ministerio dijeron que ya no, pero evidentemente a veces diagnosticar fiebre así con los termómetros digitales a veces no es muy exacto y de pronto la persona puede ir acalorada, le toma la temperatura esporádicamente y puede salir con fiebre y no tener fiebre. Yo he visto que esos termómetros digitales no son muy exactos porque la temperatura debe ser tomada oral, axilar, rectal, pero con los termómetros digitales uno la pone en la frente, en el cuello, en el brazo, entonces en el cuello le marca 38, en el cuello le marca 37, en el brazo le marca 36, en el ombligo le marca 32, entonces se presta para eso y si realmente una persona tiene fiebre sin termómetro se da cuenta de que tiene fiebre, pues obviamente hay que verificarla, pero eso lo sacaron porque vieron que no, es que fiebre, No, pero hay personas incluso sí. con fiebre y el termómetro no les marcaba fiebre, me tocó ver hay personas con eso. o alguien tiene un poco de fiebre, entonces toma un antipirético para la fiebre y sale También. al lugar que le van a tomar la temperatura, entonces sí, con ya no le con el marcaba medicamento ya lo baja, entonces no. Sí, es una por- medida que ya no. por eso quitaron no los pueden termómetros, es marcar. que realmente pusieron esas medidas de temperatura las pusieron como para que personas que no son médicos tomen decisiones con eso y realmente pues es que el que no sea médico cómo va a analizar una temperatura. Entonces una persona, un vigilante en un negocio le dicen tome la temperatura pero no es médico, ¿cómo va a saber diagnosticar Le dio, si es fiebre o no? le dio 33, muy bien, felicitaciones. Y está Cuando 33 es una hipotermia. No, y Es es que una hasta locura, marcaba eso. esos termómetros hasta 32 marcan y eso no es No, compatible el con la vida. tapabocas sí es justificable, ¿cierto? ¿El Sin qué? duda, el Yo tapabocas. creo que va a claro, seguir no sé si eternamente, ese sí, entonces. obviamente. Ese- Con eso nos vamos a quedar un buen tiempo. Mínimo todo este año seguimos con tapabocas. Como Todo este mínimo. Ah, bueno, entonces, ¿y qué es lo que se busca? ¿Qué más se busca? Bueno, entonces empezamos a buscar ya ¿Qué se investiga? lo otro, los flujos vaginales, ¿sabes? Los flujos vaginales, si hay flujo vaginal, porque muchas veces dicen, me arde. Claro, y tiene una infección vaginal, digamos, fuertecita, le va a dar un ardor al orinar, porque la orina obviamente va a escurrir hacia la vagina cierta cantidad y le va a arder es el efecto irritante de la orina sobre la vagina y no al orinar en sí que es donde debe arder en el momento de que hay una infección urinaria. Por eso dije ahorita que la orina, cuando hay infección urinaria, arde más en la uretra al final de la persona no identifica dónde es la uretra, pero es un dolor, un ardor que se da más al final de la micción. Cuando orina, se le escurre la orina y le arde la vagina irritada por la infección, entonces por eso hay que preguntar muy bien a ver qué comportamiento sexual ha tenido, si hay infecciones vaginales, si cree que hay infecciones, la persona no va a hacer sin infección, pues le puede manifestar a uno que tiene heridas en la vagina, úlceras, flujos anormales que no han sido los de siempre, dice, tengo un flujo amarilloso, maloliente, verdoso, yo no he sido así, entonces hay que mirar esto hacia pronto. Pero si encuentra una vaginitis, igual también hay que tratarla. Esa, hay que tratarla obviamente, y sin necesidad de tener infección urinaria, pues puede ser una vaginitis tranquilamente. Eso sí, el tratamiento es diferente. Es Sí, claro, totalmente es diferente. diferente. Sangrados vaginales, hay que ver que si hay sangrados vaginales, que de pronto no va a tener alguna lesión dentro de la vagina que le esté dando el ardor, la molestia, el dolor, y sea algo uterino, por ejemplo. Un cáncer puede ser, por ejemplo, una inflamación del útero, miomas que a veces dan dolor también, prolapsos vesicales, la vejiga se cae, prolapsos uterinos, el útero también se sale, a veces da síntomas de infección urinaria, dolor en la espalda, hay que ver a veces el dolor en la espalda que a veces uno lo busca y dice, bueno, no, es un dolor de la musculatura articular, no se relaciona pues con la parte renal, o a veces uno dice, no, definitivamente se relaciona con la parte renal. Si el paciente le están haciendo diálisis, ¿qué más se analiza? Si le están haciendo diálisis, ¿qué más se analiza? Pues si a la persona le hacen diálisis hay que mirar que es una persona ya de muy alto riesgo. Si está en diálisis es porque tiene una enfermedad ya complicada. Entonces en estas personas las infecciones urinarias son complicadas y a veces requieren incluso esta hospitalización. No siempre, pero una persona en diálisis hay que buscarle mucho más porque puede tener una infección complicada.
Normalmente las personas en diálisis son hipertensas no controladas, diabéticos no controlados, tienen lupus, tienen enfermedades que comprometen el sistema inmunológico, entonces ya de por sí en esto ya es complicada la infección urinaria. Entonces toda esta sintomatología, dolor abdominal, ardor al orinar, que tiene la orina fétida, que tiene la orina roja, son síntomas que le indican a uno, y la revisión que hace a uno, mirar el dolor en la espalda, dolor en el abdomen, mirar si el dolor se le irradia que a un testículo, que a los labios de la vagina, que muchas veces ocurre y le arde, pero resulta que es porque hay un cálculo por allá incrustado, y los cálculos renales irradian dolor a la parte del abdomen, a la parte de la ingle, a la parte del testículo, entonces hay que mirar. Y en el hombre, ¿qué se busca específicamente con respecto a la próstata? Y en el hombre se busca entonces, cuando un hombre tiene una infección urinaria, uno busca entonces, como de por sí en el hombre la infección urinaria ya viene siendo complicada, de que mira que uno tenga un flujo uretral, y el flujo uretral en hombres viene siendo equivalente a una infección de transmisión sexual, normalmente. Inflamación de los testículos, entonces hay una orquiepididimitis, que se inflaman los testículos, empieza pues con la molestia, la fiebre, el dolor, el ardor al orinar. ¿Y cuándo es una prostatitis? Y cuando es prostatitis, pues no tiene nada de esto, pues la persona siente como un dolor, siente un dolor ahí como en la pelvis, como adentro, como un peso. Siente de pronto que a veces cuando va a ir al baño a defecar siente dolor, porque la próstata pasa por ahí también, y se le hace un tacto rectal, y entonces la próstata está inflamada, y le mandan unos exámenes prostáticos, y salen los exámenes prostáticos alterados por la prostatitis que hubo. En eso normalmente sí hay fiebre, porque ya son infecciones ya más altas, entonces ya hay fiebre cuando hay prostatitis. Y otras veces hay crecimiento de la próstata, que es normal, y también da entonces síntomas, entonces ya se sospecha más en hombres ya mayores, por encima de los 50 años. Hay que obviamente ordenar el examen de la próstata, a ver cómo está, y mirar a ver otros exámenes, a ver si de pronto es que la próstata está creciendo y está empezando a tener síntomas de prostatismo, que también van a sentir con la próstata crecida, van a sentir molestia al orinar, mucha orinadera en la noche, a veces infecciones urinarias. Entonces eso pasa con la próstata, pero los hombres también tienen que estar muy pendientes con la próstata, estar haciendo el tamizaje con los exámenes que los médicos le mandamos para irla vigilando, a ver cuándo se va creciendo, cuándo es normal que se crezca, pero digamos hasta cierto punto y sin causar muchas molestias. Y aún causando molestias hay tratamientos que podemos brindarle nosotros también. Muy bien, ¿cómo se diagnostica entonces la infección urinaria? Sí, aquí en el diagnóstico entonces es importantísimo recordarles a los pacientes que no es bueno automedicarse en las infecciones urinarias. A veces no se elige el antibiótico adecuado, entonces no es bueno para la infección, o a veces se usa un antibiótico que mata la bacteria pero que era demasiado potente, entonces las bacterias tienen buena memoria y se hacen resistentes. No es bueno tener bacterias resistentes en el tracto urinario. Quería contar que aquí en la parte final del tracto urinario, también detrás de la vejiga, hay un órgano importante que es el recto. Entonces, eso también es factor que favorece las infecciones, porque esta flora bacteriana que hay en el intestino, en la parte final, no es bueno que entre al aparato urinario. Entonces, habiendo dicho esto, muchas veces los médicos mandamos un antibiótico a ciegas. Sí lo hacemos por practicidad, digamos, porque a veces el sistema de salud es un poco lento a la hora de los exámenes. Llega el citoquímico, el urocultivo. Sí, y la verdad que las pacientes o los pacientes pues tienen mucha sintomatología, no es cómodo aguantarse un par de días pues con estos síntomas. Entonces, si los médicos lo hacemos, ahí sí vale la pena, porque los médicos sabemos cuál antibiótico mandar. Aunque académicamente no sería lo ideal y sería mejor mandar los exámenes previo a definir el antibiótico. Cuando mandamos entonces sí exámenes, lo primero que mandamos es el popular uroanálisis. Este análisis de oriente es que vamos a buscar la cantidad de bacterias que haya, porque si hay, digamos, síntomas urinarios, pero la cantidad de bacterias que hay en el sedimento de este citoquímico de orina o uroanálisis
no da para infección, entonces digamos que pensamos en otro posible diagnóstico. También en el uroanálisis vemos cómo está esa densidad de la orina, es decir, si está demasiado aguada, si está demasiado salada, que esto nos pueda orientar a otras causas. También vemos que no haya sangre, eso lo podemos ver en el uroanálisis. Si digamos la cantidad de sangre es masiva o grande y el paciente no es capaz de verla pues de manera simple con los ojos, entonces pensamos de pronto más en un cálculo, en las mujeres tal vez en una hemorragia uterina, según la cantidad de sangre. Aquí quiero decir que hay algunas infecciones urinarias que causan con algo de sangre, ¿cierto? Pero si es masiva, de pronto pensamos en otras cosas. Otro examen complementario importante es el urocultivo. ¿En qué casos es importante? De pronto en esos casos donde todavía tenemos algo de duda sobre el diagnóstico, este examen es capaz de detectar crecimiento bacteriano, pero demora una semana. Demora una semana porque la orina se pone en un medio de cultivo y luego a la semana se vigilan qué tantas bacterias nacieron ahí. Si la bacteria es patógena, o sea, es decir, bacteria capaz de producir infecciones urinarias, se ven más de 100.000 unidades formadoras de colonias, que ese es el número mágico que usamos nosotros los médicos a la hora de ver que este urocultivo es malo. Y ese urocultivo también tiene antibiograma. ¿Qué es eso? Que nos puede decir qué antibióticos son eficaces para esta determinada bacteria. Entonces nos ayuda tanto a la hora de decidir un tratamiento como a la hora de definir si el tratamiento sirvió, porque a veces mandamos un urocultivo de control, el cual debe ser negativo para crecimiento de bacterias, confirmando que el antibiótico que le mandamos sí fue el correcto. En otros casos nos apoyamos de un examen que es muy común, que ya lo hemos mencionado, que es el hemograma, en el que vemos que hay unos marcadores de infección, que son la leucocitosis, es decir, la sobreexpresión de estos glóbulos blancos. Y, por ejemplo, en casos donde sospechamos que ya hay anomalías estructurales, ejemplo, hombres, un hombre no tiene por qué darle una infección urinaria, ahí mandamos una ecografía a ver si de pronto es que la próstata la tiene crecida, o si tiene solo un riñón, o si tiene alguna estrechez ureteral. Esto también lo mandamos en mujeres que tienen infecciones urinarias repetitivas, es decir, mujeres a las que digamos 3 veces al año consultan por infecciones urinarias y el médico le manda el antibiótico correcto según urocultivo y le vuelve a repetir. Pues mandemos una ecografía a ver si lo que tiene es un problema a nivel de los riñones o sí, alguna anomalía estructural. A las personas que se les sospecha cálculos renales, y aquí quiero aclarar que las personas que tienen cálculos renales también es otro factor para desarrollar infecciones urinarias por el remansamiento de orina, pero pueden existir simplemente cálculos sin infección. Entonces ahí mandamos ya un examen más especializado que es el UroTac, que es el mejor examen para detectar cálculos del árbol urinario. Es el mejor, no hay duda de eso, no usa contraste y es una tomografía que puede detectar cálculos. Bueno, ahí son algunos de los exámenes. Como esta es una zona tan amplia, se puede confundir realmente con otro tipo de infecciones, por ejemplo como la vaginitis. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Claro, una zona muy amplia, imagina que viene desde las costillas, al final de las costillas en la parte trasera y termina en los genitales. Entonces, al ser una zona tan amplia, va a doler incluso en la parte donde empiezan los pulmones, y donde termina hay muchos órganos más también, órganos genitales, por ejemplo, el útero puede ser una de las causas donde termina ahí, puede tener una infección uterina, un cáncer de útero, cualquier problema ovárico, por ejemplo, del colon, y confundirlo con una infección urinaria. Entonces, tranquilamente una persona puede tener dolor lumbar y empezar desde una neumonía y decir que es que me duelen los riñones, tener problemas lumbares por las contracturas musculares, que es muy simple, tener problemas lumbares por problemas articulares, lumbago, en la columna vertebral, ciática,
tener problemas de cálculos biliares del hígado, episodios de pancreatitis, que esos son más agudos, gastritis incluso, problemas del colon irritable también, puede a veces relacionarse puede parecer a veces infección urinaria, porque el colon pasa por muy cerca de donde está la vejiga, digamos ya cuando va acercando el recto podría como acercarse en ese punto y dar síntomas muy parecidos a una infección urinaria. Pero es importante que la persona sepa que no todo dolor de espalda es una infección urinaria y que son los riñones, porque también se ve mucho eso, el paciente donde son los riñones, porque le duele la espalda. A veces sí, a veces se encuentra uno que una persona que le duele la espalda mucho tiempo y tiene un tumor de células claras, que es un cáncer renal, que es como de los más comunes en este caso, que cursa con dolor, es muy crónico, ya muchos años con el dolor y sí, pero no todo lo que duele en la espalda va a ser pues riñón tampoco, ni infección urinaria, ni cálculos. También otro tipo de diagnósticos que pueden parecer o confundirse con una infección urinaria son las infecciones vaginales, como ya dijimos, enfermedades de la vejiga, que no son una infección urinaria, un cáncer vesical también puede dar síntomas muy parecidos a una infección urinaria. Y la persona va a la orina y sangre, y cada que le hace un examen hay hematuria, y resulta que es una persona muy fumadora, ha tenido exposición a químicos en su trabajo mucho tiempo, y es una de las causas de cáncer vesical. La glomerulonefritis es otra de las causas también que puede dar de pronto cierto dolor renal, y hay muchas glomerulonefritis, pero una como la más común es la que da luego de una amigdalitis. Por eso la amigdalitis tiene que tratarse. Una amigdalitis le da, no se la trató, se le quitó sola. Estas bacterias, el estreptococo, produce proteínas, unos productos, y estos por alguna causa se depositan en el riñón. Entonces no es la bacteria la que está infectando el riñón, sino que es lo que produce la bacteria que va al riñón, lo deposita allá, se asienta todo este producto de la bacteria, causa una inflamación y entonces empieza la unidad funcional del riñón, más específicamente el glomérulo, que es como los filtros microscópicos que filtran toda esta sangre y la orina que en un principio mencionamos. Y entonces ahí está otra de las causas también, y dicen, tengo una infección urinaria, resulta que tienes una glomerulonefritis. Entonces, para hacer los puntos específicos, la sumatoria de puntos claves, ¿cuántos son? ¿Cuáles son? Que, digamos, de tantos síntomas, al tener este porcentaje de síntomas, sí podría ser una infección urinaria. El síntoma clave es el ardor para orinar. Sí. Debe quedar claro, ardor para orinar no significa infección urinaria. El médico tiene que apoyarse de otros síntomas, de otro interrogatorio, y otro punto clave es, ardor para orinar no equivale a automedicarse un antibiótico, porque puede ser muy nocivo en el futuro. Puede ser un alivio rápido, pero puede ser un problema repetitivo en el futuro. Sí, tiene que tener la sintomatología y uno revisarlo bien y mirar que no vaya a ser otra de las causas que hemos mencionado, que de pronto uno diga, no, de pronto es esto, pero de pronto es aquello también. Entonces, o puede tener una infección urinaria y requerir más exámenes, más cosas. Entonces, por eso si es necesario ir al médico, es necesario. La apariencia, el color de la apariencia de la orina, ¿qué? Sí, hay veces cuando es orina con un color extraño, que la persona dice que es como colombiana, como Coca-Cola, como una bebida negra, roja, con hematuria, que es lo que llamamos el sangrado. Son como los cambios más... pero con hematuria podría ser cálculos renales. Podría ser. Pero entonces sería muy poquita, no sería pues como gran cantidad de sangre, porque la gran cantidad de sangre uno dice, pues una glomerulonefritis, puede ser cálculos renales, puede ser cualquier otro problema renal, un cáncer renal. Entonces, orinas de colores extraños, negros, negruzcos, café, rojos, o de mal olor también, o incluso orinas purulentas, una orina no es transparente, sino que es más bien como amarillosa, pero ¿Cuándo asistir al médico? Es una gran pregunta. Ojalá desde el comienzo, pero estrictamente ya necesario no estar automedicándose,
esperando. No, En todos los Que casos, de pronto le puede complicar. en todos los casos en donde haya síntomas urinarios es mejor ir al médico, porque precisamente lo que decíamos era, bueno, ya la mujer fue al farmacéutico, el hombre fue al farmacéutico y le recetó un antibiótico y le fue bien, pero no es lo Allá ideal. no lo dejan ir sin nada. No es lo ideal, porque sí, le curó este episodio, pero entonces la persona sigue teniendo episodios en el futuro cada vez más difíciles de tratar, precisamente porque lo que se escogió fue el antibiótico incorrecto, o porque se equivocaron en el diagnóstico, lo que tenía era una vaginitis, lo que tenía era un cálculo. Por lo que tenía era una hipertrofia prostática, entonces le cuadraron la infección, pero resulta que tenía la próstata grande. Una infección es recurrente, una infección urinaria tiene tratamiento con un antibiótico. Sí. Al tiempo vuelve a tener una infección urinaria y como más o menos ya sabe cuáles eran la sumatoria de síntomas, volvió a tomar ese antibiótico. ¿Qué puede pasar? Bueno, depende, aquí Pues hay que sí, pues que no. aquí hay un término que es una recaída y una infección recurrente. Una infección recurrente es una persona que antes del mes le volvió a dar la misma infección por el mismo microorganismo. Eso ya lo sabe el médico con un urocultivo para hacer esa definición. Pero es que muchas personas en este tiempo de la pandemia dicen, no, yo para qué voy a hacer a filas, ponerme por allá, yo sé que me mandó este antibiótico, yo voy a ir a comprarlo. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Yo No, sé, pero yo eso entiendo, le repito, yo sé que entiendo eso ocurre, que sí. yo entiendo que la gente está un poquito temerosa pues por lo del COVID, pero entonces por cuidarse del COVID les puede dar un problema urinario severo. Entonces, mi consejo en todos los casos es consultar al médico. Vale la pena, sí, es engorroso, puede ser engorroso y miedoso, pero yo les aconsejo que mejor De vayan al pronto médico. una urosepsis que es Claro, más no, profunda. sí que, pues, cuando empiezan a repetir esas infecciones es bueno empezar a mandar examencitos ya más avanzados, porque uno para una, dos, pero ya 3 ya seguidos, ya uno dice, bueno, no, de pronto hay que ya empezar a buscar más, entonces le da 1, 2, 3, 4, 5 infecciones al año y se trata 5 infecciones al año automedicándose. Pero resulta que otro problema que viene ya que uno como médico lo tiene que buscar. Por definición, una persona con más de 3 episodios al año tratados con antibiótico ya es un hito a repetición, ya esa persona tiene algo más que hay que investigar. Hay que mandar más exámenes, a ver qué es lo que está pasando con esta persona. Más de 3 al año, con que si antibiótico. tiene una infección ya en la sangre, ¿qué le puede pasar? Termina en la UCI. Pues si termina en una urosepsis, es, como dije ahorita, es el 7% de las infecciones, el 7% de las personas que entran a UCI por infección están dentro de esas, que empezaron con una infección urinaria y terminaron con urosepsis. Que ahí ya no es con tableticas, capsulitas. Ya ven, es colgado de la vena. Ya es inyectarle todo y varios días, y la UCI ya la gente ya sabe qué es la UCI. Uno primero decía la UCI y la gente no sabía, ya con el coronavirus ya la gente ya sabe muy bien qué es la UCI. Es un mantra. La UCI es una situación difícil para todos, para los pacientes, para los médicos, para la familia. No queremos llegar hasta allá. Entonces, ¿usted qué piensa? No, pues ya otro tema, ¿será que está como subiendo los contagios? ¿Qué podemos hacer? Lastimosamente diera toda la impresión de que sí, no quiero ser ave mal agüero, pero según van las cosas, en un mes y medio puede que haya una nueva cuarentena, nuevas restricciones. Lo que hay que hacer es seguir con la higiene de manos, con el distanciamiento social, bregar a no ir a fiestas. Las reuniones no muy grandes. Sí, definitivamente yo creo que todo este año vamos a seguir con las restricciones y respecto a la vacuna, puede ayudar, ojalá ayude mucho, ojalá se siga poniendo masivamente. Pero no el 100%. Sí, lastimosamente en países donde hay muy buena vacunación los casos van para arriba. ¿Será que hay una nueva cepa a la que es inmune la vacuna? Ojalá que no, ojalá que en Colombia no pase Deseamos así. que no. Sí, decimos que no. Sí. Esperemos que no. Bueno, doctor Eddie, doctor Juan Miguel, las personas que quieran conversar, conocer allá el consultorio, es fácil de ir allá en metro, hay muy buen transporte o hay buenos parqueaderos por ahí. Recuerden, 319-588-0145, 319-588-0145. El doctor Juan Miguel nos ha dicho el teléfono.
319-588-0145, Parque Principal de Bello. El doctor Edier todavía se acuerda. 319-588-0145, edificio San Ignacio, todo el Parque de Bello, al frente de la iglesia. Ahí no hay pierde, muy fácil llegar, no hay excusas, pueden ir de todos los puntos cardinales, del norte, del sur. Bueno, y me han dicho las personas que ustedes son muy conscientes, muy módica la consulta, o sea, es asequible. Sí, probablemente es el precio más bajo del sector. Sí, es asequible, sí, porque la idea es pues ayudar a tener, como una atención un poquito más, no de 15 minutos. Es correcto, nosotros le dedicamos al paciente su tiempo, el tiempo pues tampoco. Sí, lo que sea justo, los pacientes que han ido se han dado cuenta de que no los tratamos con afán, no, les dedica el tiempo justo. Pues todo tiene un tiempo, porque si no tampoco se puede quedar todo un día con un paciente, no, pero tampoco, le dedicamos una cantidad de tiempo suficiente de modo que la persona aclare todas sus dudas y pueda salir más tranquila y no quede pues como con tantos vacíos como puede quedar. Usted incluyó ahorita el tema del gesto. La medicina tradicional china dice que el gesto nunca miente. Correcto. Porque las palabras para decir mentiras y esconder cosas detrás de las palabras, pero el gesto, el dolor, el malestar, una persona puede decir, no, yo estoy muy bien, pero está retorciéndose o está haciendo unos gestos que dice uno, no, ahí debe haber otra cosa. O dice que tiene dolor y uno ve que no es el gesto para el dolor que manifiesta también. Gracias por la información, ahí vamos. Este es nuestro viernes cultural, nosotros ya a esta altura del partido ya nos divertimos de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias, don Wilson, vamos a pausa.